Hermanos, ¿cómo están? Hoy quiero empezar esta serie de lecturas eh, y quiero tomarme todo este mes para leer junto con ustedes este libro que se titula El principio de la pureza. Principios, hermanos, que todo cristiano debe conocer y debe poner en práctica. El principio de la pureza, hermano. Este principio es elemental en la vida del cristiano, porque es por medio de la pureza que damos a conocer la santidad de Cristo, hermanos. Es por medio de la pureza que Cristo se glorifica en nosotros. Entonces es importante. Y es por ello que sentí este gran pesar en mi corazón y dije, hay que leer este libro. En realidad es la tercera vez que leo este libro ya, porque ya lo he leído antes, pero por la rutina y el afán del día se me han ido olvidando ciertas cosas y cada vez que vuelvo a leer el libro, hermanos, mi corazón se deleita. Mi corazón, el Señor confronta mi corazón por medio de estos escritos también y me exhorta y también me consuela, hermanos. Me da esperanza. Entonces yo quiero compartir con ustedes esta bendición. El principio de la pureza de Randy Alcorn, hermanos. Yo les dejaré el libro abajo para que ustedes lo descarguen y podamos todos juntos leerlo, ¿sí? Sigamos todos juntos, hermanos, leamos todos, síganme en todos los videos para que al terminar este libro podamos decir, si quizás no has tenido el hábito de la lectura, decir, wow, por fin me leí un libro por completo, o es la segunda vez o la tercera vez que me leo un libro por completo, o cuarta. Y, y esto va dedicado a los jóvenes y adolescentes de la iglesia donde me congrego. Vivan en pureza y luchen por ella. Luchen por la pureza e integridad, que es lo que exalta a Cristo, lo que glorifica a nuestro Señor. Empezamos. El principio de la pureza de Randy Alcorn. Vamos al capítulo 1. Olvidar lo que habría podido ser. Olvidar lo que habría podido ser, lo que pudo haber sido. Aquí el pastor Randy Alcorn cuenta la historia de un hombre llamado Eric, un joven llamado Eric. Dice que un día este joven entró como un torbellino a su oficina y se desplomó sobre una silla. Y dijo, estoy verdaderamente enojado con Dios. Este joven se había criado en una leal familia en la iglesia y había conocido a una joven cristiana y se había casado con ella. Pero ahora, esta era la imagen misma de la desdicha. El pastor Randy le dijo, vamos a ver, ¿por qué estás tan enojado con Dios? Y el joven responde, porque la semana pasada cometí adulterio. Después de un largo silencio, el pastor Randy le dice, lo que veo es que Dios tiene razones para estar enojado contigo, pero ¿por qué estás enojado tú con él? Eric le explicó que durante varios meses había sentido una fuerte atracción por una mujer de su oficina y ella también la había sentido. Había orado con fervor para que Dios la apartara de la inmoralidad. En eso el pastor Randy le pregunta, ¿le pediste a tu esposa que orara por ti? ¿Te mantuviste alejado de esa mujer? El joven le responde, el joven Eric, bueno, no. Salíamos a almorzar juntos casi todos los días. En ese momento, el pastor Randy lentamente empezó a empujar un gran libro a lo largo del escritorio. El joven Eric lo observaba sin entender, y mientras el libro se iba acercando cada vez más al borde, eh, el pastor Randy empezó a orar. Señor, no permitas que este libro se caiga. Señor, no permitas que este libro se caiga. Seguí empujando, dice el pastor Randy, y orando. Dios no suspendió la ley de la gravedad. Al llegar al borde, el libro se cayó y dio un golpe contra el suelo. En ese momento el pastor Randy exclama y dice, estoy enojado con Dios. Le dije que no dejara que cayera este libro. Le pedí que no dejara que cayera, pero él me falló. Hoy puedo oír todavía el ruido de aquel libro cuando golpeó el suelo, dice el pastor Randy, ya muchos años después. Era una imagen de la vida de Eric. Era un joven bien dotado y bendecido, con una esposa y una hija pequeña. Eric rebosaba de potencial. Su historia no terminó aquel día. Eh, Eric terminó convirtiéndose en un depredador sexual y llegó a violar a su propia hija. Lleva varios años en prisión
arrepentido, pero sufriendo las consecuencias de haber ido empujando poco a poco su vida hacia el borde, hasta que la gravedad se hizo cargo de la situación. Somos muchos los cristianos que tenemos la esperanza de que Dios nos va a guardar de la calamidad y de la desdicha. Amén, está bien. Pero al mismo tiempo, cada día tomamos unas decisiones inmorales pequeñas, al parecer carentes de consecuencias que nos van llevando lentamente hacia inmoralidades mayores. Una encuesta hecha en una reunión de los cumplidores de promesas, donde habían 1500 hombres, reveló que la mitad de ellos habían estado viendo pornografía la semana anterior. Aquí te cuenta el pastor Randy otro testimonio de dos jóvenes llamados Tiffany y Kyle, dos amigos hermanos en la iglesia. Tiffany y Kyle también crecieron en la iglesia. Cuando el pastor de jóvenes hablaba contra las relaciones sexuales antes del matrimonio, a Tiffany y a Kyle les costaba tomarlo en serio. Sus películas, la televisión y la música se centraban en el sexo. Una noche después de la reunión del grupo de jóvenes, Tiffany cedió ante los avances de Kyle. Fue algo doloroso, nauseabundo. No se parecía en nada a lo que pasa en las películas. Después se sentía horriblemente. Eso pasó con Tiffany. Kyle estaba enojado con ella, porque se suponía que no debió permitir que ello sucediera. Tiffany comenzó a dormir con cualquiera, en busca de un hombre que la amara. Nunca lo encontró. La usaban y seguían su camino. Dejó de ir a la iglesia. Un día descubrió que estaba embarazada. Una amiga la llevó a su auto hasta una clínica de abortos. Ahora la persiguen los sueños acerca del niño que mató. ¿Habría podido acudir a Cristo? Claro que sí. Habría podido acudir a Cristo. Él la habría perdonado. Pero tiene ya el corazón tan quebrantado y encallecido que no lo cree. Se ha tratado de suicidar muchas veces. Está usando drogas y anda de prostituta por las calles. La han violado. Hace poco se hizo otro aborto. Los ojos se le ven muertos y su esperanza también está muerta. Kyle, ¿qué fue de Kyle? Me preguntarás. ¿Qué pasó con Kyle? Bueno, Kyle perdió el interés en las cosas espirituales. Ahora está en el colegio universitario y se proclama ateo. Ha tenido relaciones sexuales con varias muchachas. Se siente vacío, pero experimenta con todo lo que le parezca que le puede traer felicidad. Hay otro testimonio también que les quiero contar. Lucinda, una mujer cristiana. Ella decidió que su esposo no era lo suficientemente romántico. Era un hombre decente, trabajador, fiel en la iglesia, pero no estaba a la altura de las imágenes del príncipe encantado que presenta Hollywood. Se enredó con otro hombre y terminó casándose con él. Años más tarde, después de causarle unos sufrimientos indecibles a su familia y causárselos ella misma, volvió a Cristo. «Cómo quisiera volver a estar con mi primer esposo», dijo. «Pero ahora es demasiado tarde». Sí, Dios ha perdonado a Lucinda, claro que sí, amén, gloria a Dios por ello, y sigue teniendo planes para con ella, pero con todo ha pagado un precio terrible. Y aquí hay otra historia que se encuentra en la Biblia. En Jonás 2:8 dice que el profeta Jonás, al estar en el sistema digestivo de un gran pez, hizo esta observación: los que confían en dioses falsos, que son vanidades ilusorias. Quiero que hermanos, hacer un paréntesis, recordemos esos términos: vanidades ilusorias. Vanidades ilusorias, porque lo tocaremos más adelante en la lectura. El profeta Jonás hizo esta observación al estar dentro del gran pez. Los que confían en dioses falsos, que son vanidades ilusorias, han dado la espalda a todas las misericordias que de parte del Señor les esperaban. Un ídolo es algo más que una grotesca estatua de labios gruesos con un rubí en el ombligo. Es un sustituto de Dios.
Eso es un ídolo, un sustituto de Dios. Es algo, cualquier cosa que valoramos más que a Dios. Para podernos aferrar a un ídolo tenemos que hacer un intercambio. Entonces, nuestra conducta sexual revela quién o qué gobierna nuestra vida, según Romanos 1:18 al 29. El pecado sexual es idolatría, porque pone nuestros apetitos en el lugar de Dios. ¿Recuerdas que la idolatría es un intercambio? Entonces, al nosotros vivir en pecado sexual, estamos viviendo en idolatría porque ponemos nuestros apetitos antes que Dios. Ponemos nuestros apetitos en el lugar de Dios. Entonces, los que se apartan de Dios para aferrarse a un sustituto suyo sufren unas pérdidas terribles. ¿Por qué? Porque fueron hechos para hallar su gozo en Dios y no en el sustituto. Intercambian las bendiciones presentes y futuras de Dios por algo que inmediatamente pueden ver, probar o sentir en el momento. Y ese algo nunca satisface. Yo lo he hecho, y usted también. En uno u otro grado, todo pecador intercambia lo que tiene y habría podido tener por una mentira. Algunas veces las mentiras crecen y con ellas aumenta lo que está en juego. Seguimos empujando nuestra vida poco a poco hacia la destrucción, para satisfacer alguna subida de las hormonas, alguna fantasía secreta, intercambiamos voluntariamente nuestro futuro. Es un negocio terrible, un trato con el diablo, que nunca cumple lo que promete. Todos los días hay hombres y mujeres cristianos que renuncian a su felicidad futura a favor de un estímulo sexual temporal, como los adictos a las drogas, por ejemplo. Vamos de dosis en dosis, cambiando la satisfacción de una vida justa por el gusto de un instante, que nos deja vacíos e incluso deseando más. Eso es lo que hizo Eric. Renunció a una esposa que lo amaba, una hija que lo habría adorado, el respeto de su familia, sus amigos, sus compañeros, su trabajo y su iglesia, su caminar con Cristo. Al final renunció a todo ello. Al final renunció a su libertad. Con cada pequeña mirada que alimenta nuestra lujuria, nos damos un nuevo empujón que nos acerca más al borde, donde la gravedad va a tomar el control y va a hacer que nuestra vida se derrumbe estrepitosamente. ¿Qué vamos a perder? ¿A qué vamos a renunciar? ¿Qué habría podido ser? ¿A qué vamos a renunciar que habría podido ser nuestro? ¿Qué habría sido nuestro? ¿Dónde estaría ahora Tiffany? Si se hubiera mantenido pura, ¿dónde estaría ahora? En lugar de ser una prostituta perseguida por las violaciones y los abortos, podría ser una luz para Jesús, tomando partido por él en el recinto de un colegio universitario llena de gozo y esperanza para el futuro. Kyle también lo habría podido ser. Solo sí. ¿Y qué pasó con Lucinda? ¿Qué podría haber pasado con Lucinda? Lucinda también renunció a lo que era suyo y lo que habría podido ser. ¿Quién sabe lo que la gracia de Dios habría podido incluir en sí? Una conciencia limpia y una valiosa sensación de paz, unos cálidos y satisfactorios años en compañía de su familia, el respeto y el afecto de sus hijos y nietos, una influencia permanente en las jóvenes que eran su ejemplo, un ministerio que llegaría hasta centenares de vidas, unas recompensas superiores a todo lo que se habría podido imaginar en la vida venidera. ¿Qué habría podido pasar con Lucinda si no hubiese intercambiado los placeres eternos por placeres momentáneos y pasajeros? Sí, Dios la ha perdonado, amén, por completo, pero siguen presentes las consecuencias de sus decisiones. No podemos estar viviendo en lo que habría podido ser. Todo lo que podemos hacer es admitir su realidad y seguir adelante. En El Príncipe Caspian, un libro, una novela de C.S. Lewis, después de no hacer caso de la indicación que le dio Aslan para que lo siguiera, Lucy trata de preguntarle qué habría sucedido si ella hubiera obedecido antes a su voz.
siguiéndolo en lugar de buscar excusas. El gran león le contestó: ¿saber lo que habría sucedido, niña? No, a nadie se le dice eso nunca. Entonces, hermanos, aquí termina el capítulo de hoy. Capítulo 1, lo que habría podido ser. No, no intercambies tu placer superior por un placer inferior y momentáneo, hermanos. Por un placer, por ese algo que te da algo de placer en el momento. No intercambies la gloria venidera por el sufrimiento terrenal. No lo intercambies, hermano. Recuerda, la idolatría es un intercambio. Vas a anteponer tu impureza sexual, vas a anteponer tu pecado sexual antes que a Cristo. Piénsalo.